Sí, digo bueno. Yo quiero ser breve hoy porque hoy cumpleaños, hoy yo cualquier cosa ustedes me la perdonan, hoy yo estoy niño. Y además tengo un saco. Ustedes saben. Así que voy a ser breve. Yo soy partidario de que si todos están sentados, el predicador puede estar sentado, porque eso es verdad. Todo el mundo sentado y uno de pie. Si usted está cómodo vestido, porque yo tengo que tener saco y corbata, yo no le veo sentido a eso. Pero dicen que protocolo, que yo no creo en eso, no me gusta. Yo creo en sentirme cómodo. Pero gloria a Dios, hay que obedecer también, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Gloria a Dios. Y vamos a hablar sobre una promesa eterna. Una promesa eterna. Gloria a Dios. Efesios 2, del 8 al 11. Leemos en el nombre de Jesús. Apocalipsis. Dije Efesios. Ustedes ven, eso es lo que hay que perdonar. Le voy a decir por qué dije Efesios. Lo que pasa es que tengo a Éfeso enfrente, porque este pasaje que vamos a leer es el mensaje a Esmirna, vecina de Éfeso, y la siguiente. 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Es una promesa eterna. Gloria a Dios. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y si vences, no sufrirá daño de la muerte segunda, de la segunda muerte. Este es el mensaje que originalmente se envía a la iglesia de Esmirna. Esmirna quedaba como alrededor de 60 kilómetros de Éfeso, y seguía a Éfeso en cuanto a prosperidad económica. Era una ciudad de mucho comercio, pero también un centro de adoración rara. Ahí había un altar en honor al emperador y se le rendía culto como hijo del dios Sol. Y todo el mundo estaba obligado a ir ante la imagen del emperador, rendirle honor y decir: César es el Señor. Y estaban obligados. El que no hacía eso era denunciado como un traidor y se exponía a la cárcel y hasta la muerte. La iglesia de Esmirna, una iglesia que creyó en Cristo, ya ustedes saben, la iglesia decía: Jesucristo es el Señor. El emperador decía que había que decir: César es el Señor, y eso planteaba un conflicto y una decisión del emperador en esa dirección o en otra ley. A veces la gente dice: bueno, pero que la ley dice eso. Cuando lo que la ley prescribe entra en contradicción con las Sagradas Escrituras, estamos desafiados a decidir si obedecemos a los hombres antes que a Dios. Y entonces viene la consecuencia.
Esta comunidad tenía una característica: era materialmente muy rica y espiritualmente muy pobre. La iglesia que estaba en esta comunidad tenía una característica inversa: era materialmente muy pobre y espiritualmente muy rica. La posibilidad de crecimiento económico estaba limitado para los que eran de la fe de Jesús, porque el precio a pagar era darle honor al emperador en lugar de honor al Señor. Y la iglesia decidió que no, que iba a ser fiel. No era una iglesia numerosa, porque muchos simpatizaban con el evangelio y se retiraban porque ser cristiano era un alto riesgo. Ahora es un privilegio. Entonces, el Señor le dice a esta iglesia quién es Él. Fíjense cómo Él se presenta: soy el primero y soy el último. Estuve muerto y vivió. Primero y último habla de su autoridad divina. Eso de primero y último quiere decir el alfa y la omega, el principio y el fin. Como hemos dicho en otras ocasiones aquí, eso implica que nada hay antes de Él y nada hay después de Él. Todo está entre Él y Él. Voy a explicar un poquito eso, porque eso responde a la pregunta respecto al origen de Dios. Hace poco veía una polémica entre el doctor Miguel Núñez, que es un pastor, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, que es un psiquiatra ateo. Y Guerrero Heredia es un intelectual de primera. Bueno, a veces lo veo como un intelectual, pero es un hombre preparado académicamente. Pero el pastor Miguel Núñez es un profesor universitario en Estados Unidos, es un profesional de alta graduación y es un predicador del evangelio, es un pastor. Y Miguel Núñez lo confrontó. Él decía, el doctor Guerrero Heredia, que explicara científicamente cuándo nació ese ser que él dice que se llama Dios, que es creador de todo. Y el doctor Núñez le dio una respuesta maravillosa, distinta a la que yo le voy a dar, pero muy buena la que dio el doctor Núñez. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios es atemporal. Y eso es así si la ciencia lo acepta, y es así si no lo acepta. Yo soy el primero y el último. Nada hay antes de Él porque Él es el primero. Él es antes de todas las cosas. Ahora, ¿cómo surgió Dios? Eso nos lleva a la otra pregunta. Dios no tiene origen, no tiene principio. Es decir, Dios es eterno. En respuesta a cómo surgió Dios, decimos que es eterno. ¿Y qué implica que es eterno? Significa que es desde siempre, que siempre ha existido y que siempre existirá. Y entonces, ¿dónde estaba Él cuando hizo la tierra? Porque si Él es, como Él le dijo a Moisés, yo soy, cuando habla de sí mismo, Él dice yo soy. Cuando yo hablo de Él, digo Él es. Como Él es, ¿dónde estaba cuando hizo la tierra? Una respuesta lógica: en el cielo. Pero como Él también creó el cielo, hay que preguntarse ¿dónde estaba cuando hizo el cielo? Estaba en sí mismo. Porque Él es autoconsistente y es autosubsistente. Es decir, Él consiste en sí mismo y subsiste por sí mismo. Eso es lo que significa que es eterno. ¿Dónde estaba en sí mismo? Dios no necesita el cielo para ser. Dios no necesita la tierra ni a la gente. Creó a la gente como sujetos y objetos de su amor, no porque Él los necesite para ser. Por eso cuando Moisés le dijo, ¿quién le dijo a ellos que me envió? Él le dijo, dile, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Dios es eterno
Bueno, diría cualquier ateo formado, eso es inaceptable. Bueno, ese es su problema. Ese es su problema. Oh, alguien dice, pero que, ¿cómo puede explicarse que Él consista en sí y subsista por sí? Porque consideran que Dios salió de la materia. No, no es posible, porque Dios es vida y la materia no es vida. La filosofía marxista, la materialista, dice que la materia fue la que generó todo. Entonces, vamos a formular preguntas, porque estamos hablando del eterno, del primero y del último, y sostenemos que es el primero, nada hay antes de Él, que es el último, nada hay después de Él. Todo está entre Él, que es el primero, y entre Él, que es el último. Oigan, la materia no puede ser la causa y origen de todo lo que hay, porque la ciencia enseña que la materia era inanimada, no tenía vida. Entonces, si los demás seres que hay en el planeta tienen vida y la materia no tenía vida, ¿cómo la materia generó esa vida para dársela a los seres que vinieron de ella? Dicen, en el espacio había una célula que fue la que generó la vida, pero antes de esa célula no había vida. ¿Dónde esa célula halló la vida? Porque no había. O uno se puede preguntar, ¿esa célula era pluri o uni? Porque los seres vivos que hay hoy son pluricelulares. Hay seres unicelulares. Pero esa célula era hembra o macho. Porque entre los seres vivos veo que siempre hay hembra y varón. El macho de cada especie y la hembra de cada especie. Si esa célula era única, unicelular, ¿cómo llegó a dividirse? ¿Y cuál fue el mecanismo para que en esa división uno fueran hembra y otro fueran macho, según la especie? Si eso no lo creó nadie, ¿es posible que tanto orden sea producto de la casualidad? La ciencia dice que todo lo que hay en el universo es resultado del proceso biológico y natural determinado por las leyes naturales. Pues hay leyes. Y pretenden que creamos que hay leyes y legisladores. Si hay leyes es porque previamente hubo un legislador que las estructuró y las diseñó. En fin. Lo que no quieren es admitir que el que dijo yo soy el primero es el creador de todo. Quieren negar esa verdad y comienzan a inventar. ¿Cómo el cerebro se desarrolló? ¿Cómo se ha desarrollado? El desarrollo es el producto más alto de la organización de la materia. Pero las piedras están ahí. Cuando un trozo de arena se va consolidando y mezclando y se convierte en piedra sólida, hay un momento en el que esa materia inorgánica llega a ser orgánica. ¿Cómo le llega la vida a una materia de ella misma? ¿La materia se generó la vida a sí misma? ¿O recibió la vida de alguna fuente? ¿Qué es lo que enseña la ciencia? Por ejemplo, ¿qué es lo que enseña la biología? Que todo ser vivo procede de otro semejante a él. Usted ve un gatito ahí, aunque usted no haya visto cuándo la gata lo parió, usted sabe que lo parió una gata. Porque la morfología del gato, su característica propia indica que salió de otro gato. El hombre es producto de la evolución, viene del mono. Bueno, pero se sabe que el mono tiene 32 cromosomas y el hombre tiene el doble. El mono que hay hoy es primo lejano del hombre. Bueno, pero un primo es un primo, son de la misma naturaleza, se podrían reproducir. ¿Por qué no se reproduce el mono con el ser humano? Porque ese mono es de una familia que no evolucionó y el hombre viene de una que evolucionó. Qué cómodo, qué conveniente. Que el mono que no evolucionó es un tonto con P que decidió rezagarse y el que evolucionó, él decidió desarrollarse. Todo eso son cuentos de camino para no someterse a Dios, no obedecer la palabra, no dar gloria y honra al Creador antes que a las criaturas. Entonces, él dice yo soy el primero y el último. Eso es lo que otro diga.
Pero yo digo, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para creer que no hay Dios hay que tener mucha fe de que no hay. Usted le pregunta a cualquier ateo, ¿tú crees que no hay Dios? No, sí, yo no creo en Dios, para mí no hay. O sea, que él cree. Entonces yo creo que hay. Entonces estos verdugos pretenden que yo tenga la fe que ellos dicen que debo tener para creer que no hay, y me cuestionan porque yo tengo la fe para creer que hay. Porque eso de que no hay Dios es cuestión de fe. Ellos tienen fe de que no hay, porque es que creen que no hay. O usted le pregunta, aparte de creer que no hay Dios, ¿usted sabe que no hay Dios? Y usted dice, ¿tú me puedes demostrar mediante algún procedimiento físico que no hay? ¿Hay algún experimento, alguna comprobación científica que prueba que no hay Dios? No lo hay. Entonces usted tiene fe de que no hay, y yo tengo fe de que hay. Ahora lo que ocurre es que muchos cristianos se avergüenzan y se paralizan y hasta se asustan, y a algunos hasta les da vergüenza andar con una Biblia, porque entre los que no creen eso es afrenta. Yo crecí en un barrio donde uno veía a la gente con una cerveza en la mano, que pegaban a esta esquina y me iban a parar a la otra, o con una chatica en los bolsillos, hablando incongruencia del humo, o con una novelita que daban, que antes vendían, uno la leía mucho, Corín Tellado, y andaban con su novelita, con su paquetito de filosofía materialista para leer. Y si usted no se avergüenza de andar con lo que usted quiere y cree, porque yo me tengo que avergonzar de lo que creo y quiero. Pues yo no me lleno con lo que usted se come. Hubo uno que mi esposo y yo participamos en un debate, en una feria del libro, con uno. Aquí hay una asociación nacional de ateos. Son unos analfabetos funcionales, ignorantes, hacen unos planteamientos ridículos. Y yo le pregunté, amigo, pero usted cree, no, yo no creo, pero yo creo. Me dice, ¿y? Digo yo, ¿y? La fe que me conduce a la gracia es la mía. Y esa es la que yo preservo, la que practico y la defiendo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esa es la fe, la mía, la que me conduce a la gracia. Ahora, él dijo, como él no creyó, dijo, yo soy un hombre de ciencia, yo soy ingeniero civil. Vaya usted ahora. El mundo está lleno de ingenieros que ni de ingeniería saben. Pero él sabe, puede ser que él sepa mucho. Y me dijo, yo no creo ni en los evangélicos no sirven ninguno. Giró para uno de los evangélicos porque estaba discutiendo con un evangélico. Y yo le dije, una pregunta, ya se iba, parece una pregunta. Toda la gente estaba mirando porque una discusión abierta. Yo le dije una pregunta. ¿Usted no cree en ningún evangélico? No. ¿Por qué? Porque no sirven ninguno. ¿Usted es un hombre de ciencia? Sí. Ok. Una pregunta. ¿Usted conoce a todos los evangélicos? No. Y mira a la gente y le dice, ¿te oyeron? Mao Zedong dijo que el que no conoce la palabra no tiene derecho a la palabra. Oigan lo que está diciendo este tigre, que de ciencia no tiene ni la sed. Que él no conoce a todos los evangélicos, pero declara que ninguno sirve. ¿De dónde tú sacas ese argumento de generalización si tú acabas de confesar que no lo conoce a todos? ¿Cómo dice que ninguno sirve? El que andaba con él lo miró como y él ¿sabe cuál es la conclusión? ¿Usted cree que venga a usar a alguien aquí impresionando diciendo que es hombre de ciencia? Usted no es un hombre de ciencia, usted es un fanático. Porque es un acto irresponsable de usted involucrar a una población entera, pero al mismo tiempo dice que no la conoce. Palabra de Mao Zedong. El que no conoce la palabra no tiene derecho a la palabra. Porque cuando habla sin conocimiento, se expone a hablar términos impares. ¿Usted sabe lo que es un término impar? Cuando la persona no tiene coherencia entre lo que piensa y lo que dice. Esa disparidad es lo que se llama disparate. El disparate es el resultado de
no haber coherencia o armonía entre el pensamiento y la palabra, o entre las acciones y las palabras. Se fue. A mí nadie me gana, me dice una amiga, a mí nadie me gana porque yo soy evangélico. Cuando usted convenza mi mente de que no hay Dios, mi corazón se resiste. Y cuando convenza mi corazón de que no hay, mi espíritu se resiste. Oiga bien, eso es fanatismo, me dijo uno, pero pues soy fanático. Soy fanático. Dios es real, si lo entiendo y si no lo entiendo. Si tengo una experiencia con Él y si no la tengo. Dios es real, más allá de cualquier sensación humana. Amén. Gloria a Dios. Por eso, este Todopoderoso es que le dice a esta iglesia, ese soy yo, y en razón de quien soy, le dice, no tenga miedo a lo que va a padecer. No tenga miedo. No te acobardes ante nadie. Y el diablo lo va a meter preso hasta por 10 días. No tenga miedo a lo que va a padecer tampoco. Es decir, ustedes recuerdan cómo hablaba Pablo. Pablo, cuando un profeta llamado Agabo tomó el cinto de Pablo y se amarró y dijo, así le harán al dueño de este cinto. Y los hermanos le dieron a Pablo, no vaya a Jerusalén. Oye lo que dice el profeta. Y él le dijo, allá voy. Voy, y lo tuvieron a matar. O como Martín Lutero cuando fue invitado a la dieta de Worms para pedirle que se retracte de las declaraciones que él daba, de que la autoridad reside en la palabra, que solo las escrituras, y que el justo por la fe vivirá. Contrario a lo que enseñaba la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de que era por las obras. Y que la Biblia estaba por debajo de la autoridad de la Iglesia y por debajo de la autoridad de la tradición. Lutero decía que no. Y lo invitaron a esa dieta, que era una reunión. Y le dijeron los amigos, Lutero, no vaya, que es un plan para matarte. Y él se puso en oración. Se dice que Lutero era un hombre de oración. Y mientras oraba, tomó la decisión y le dijo a los amigos, yo voy a ir a esa reunión, aunque en el camino me acechen tantos demonios como tejas tengan las casas. ¿Eso es fe? ¿Eso es fe? Entonces, lo que el Señor está diciendo a esta iglesia es, confía en mí. Confía en mí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, si tienes que morir, debes estar dispuesto a morir. Ahora, si tienes que huir, huya. Porque Jesús lo dijo, cuando te persigan aquí, vete a la otra ciudad y así sucesivamente. Fíjense finalmente lo que dice aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere quiere decir, el que permanezca hasta el fin. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No le haga caso a nadie que le hable contra el Evangelio. No importa cuánto sepa, cuántas palabras tenga en su vocabulario, cuántos títulos diga tener. Ese, sin importar los títulos que tenga, cuando se muera se pudre. Es un mortal como cualquier otro. Es un ser humano como cualquier otro. Mantenga su fe en Dios. Amén. Afírmese en Dios. Ponga todo en las manos de Dios, aunque no lo entienda. Dios le bendiga.